La llamaron las piernas más hermosas del cine mexicano. Y era verdad, Sonia Furio tenía unos atributos que junto a su carisma y su profesionalismo le brindaron un paso por el estrellato de un par de décadas, sí, solamente un par de décadas, permitiéndole dejar huella en el panorama del cine y las telenovelas de una época considerada como la época de oro, aunque fue precisamente por ser una mujer honesta consigo misma que tuvo que pagar un alto precio. Ese era el de su carrera, por querer vivir a su manera. Nacida en Alicante, España, un 30 de julio del 37, hija del viejo Nicolás Furio Cabanes y de doña María Flores Guillén, tenía solamente 2 años en 1939 cuando llegaba la familia, migrando a México a causa de la Guerra Civil Española, con el exilio español que apoyó el presidente Lázaro Cárdenas. Rubia, ojiverde y muy pero muy simpática, Sonia se convirtió en ciudadana mexicana a los 14 años, el 2 de mayo del 52, y ya desde entonces estaba empezando su carrera, que inició primero como bailarina. Su deseo principal era ser bailarina de ballet, pero centímetros de más le cortaron las alas a su sueño, por lo que decidió alternar su trabajo como bailarina del coro en algunos centros nocturnos, con estudios de teatro en Bellas Artes. Haría su debut en el cine, en una película dirigida por Alejandro Galindo en el 55. Aquella película era Mañana serán mujeres. Y a partir de ahí su rostro de facciones clásicas figuró en otras cintas. Su primer protagónico llegó en el 57 cuando tenía ya 20 y lo hizo al lado del famoso comediante Germán Valdés, Tintán, en la cinta El campeón ciclista, con quien trabajó en otras 4 producciones. Muchos habló de que el comediante la pretendía. Esto mientras estaba casado con Rosalía Julián, su última esposa, madre de sus hijos más jóvenes. Pero ella no lo aceptó. No aclaró nunca, pero pasó a formar parte de la leyenda del cómico, mientras que a Furio se le asoció con otros atractivos actores de la época, con los que compartió créditos como Carlos Navarro o Aldo Monti, aunque estos solo eran simplemente rumores publicitarios, porque la Furio, que también cantaba boleros, pasó los 50 y 60 como rubia inalcanzable, pero no revelaba gran cosa de su vida privada. Era algo raro, pero solamente todo quedaba en rumores. Y no es que ocultase algo, siempre fue muy honesta y abierta acerca de su orientación amorosa. De acuerdo con numerosas figuras que compartieron escena con ella, en su juventud sostuvo relaciones sentimentales de diversa duración. Eso sí, solo una a la vez. Y lo hizo tanto con hombres como con mujeres, sin que esto le causase conflicto. Y hacia el final de su vida, en el 96, no convivía románticamente con nadie. Al ser franca en ese sentido, era algo que nunca causó ningún revuelo, al menos en sus años de mayor auge, a diferencia de cómo esa orientación igual causaba tormentas en Maricruz Oliver, con quien compartió créditos en la cinta de Carlos Enrique Taboada, El deseo en otoño, que tanta controversia causó en el 70, cuando se estrenó, ya que planteaba un triángulo amoroso entre los personajes interpretados por ellas, con el de Guillermo Murray, pero en un subtexto femenino. Lo único cierto es que la película se volvió de culto, y aunque Oliver le causaba cierta incomodidad, inexplicablemente en 1979 aceptó aparecer en la película de Abel Salazar, Tres mujeres en la hoguera, en la que su personaje era abiertamente orientada hacia personas de su mismo género, o sea, hacia mujeres. Se recuerda como una de las mejores apariciones de los Furio, y poco después tendría su última aparición en cine, en El esperado amor desesperado, junto a Ofelia Wilman y Fernando Balzaretti. Ahí interpretaría a una solterona que se enamora de un hombre más joven que solo se comunica con ella a través de cartas. Sin embargo,
sería en el terreno televisivo que tuvo una más amplia gama de personajes y papeles. Fue la pérfida esposa del atormentado cantante vernáculo interpretado por Cuco Sánchez en Fallaste Corazón, y también la protagonista de la novela Mi Primer Amor, con Raúl Ramírez y Ana Martín. Y fue de las actrices principales de Vivir Enamorada, que fue su última novela como protagonista y que además fue un punto inflexible para el final de su carrera. Eso era a comienzos de los 80. Así que si quieres saber más, ¿por qué terminó abruptamente la carrera de Sonia Furio? Simplemente por declarar su orientación amorosa hacia personas de su mismo género, es decir, mujeres. Pues todo esto y más te lo contaremos aquí en 007 Ernivideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Corría el 1 de abril de 1982 y a las 5 de la tarde por el canal de las estrellas se transmitía la telenovela Vivir Enamorada. Contaba la historia de 5 mujeres de distinto carácter, posición social, formas de ver la vida, pero que comparten el deseo de realizarse como profesionales y como mujeres. Y todas con el mismo objetivo para ese fin: llegar a ser la directora general de una importante revista. Protagonizada por Alma Muriel, Blanca Sánchez, Karina Duprés, Leticia Perdigón y por supuesto Sonia Furio. Aquella telenovela sería un exitazo porque llegó a tener 254 episodios y terminaría un 22 de marzo del 83, un año después de haber iniciado grabaciones. Entre los protagonistas masculinos estaba Carlos Piñar. Así que cuando estaban en la cúspide los actores y actrices de aquella telenovela, de repente Piñar dejó la novela abruptamente y se fue. En un principio no se sabía absolutamente nada del por qué, pero eso se debió a una petición de la entonces primera dama de la nación, Paloma Cordero de la Madrid, quien era muy reticente y conservadora, hecha a través del DIF, agencia gubernamental que ella presidía. Mandaba una carta a Televisa solicitando la remoción del aire de actores que eran, entre comillas, reputadamente con orientaciones por su mismo género. Y aunque la lista solo incluía varones, entre ellos Piñar y los extintos, hoy difuntos, Enrique Álvarez Félix, hijo de la doña, y Antonio Valencia, el médico que pereció de SIDA, entre otros. Aquella orden era expresa y ejecutable inmediatamente, fulminantemente. Esa purga hecha para defender, entre comillas, los valores familiares, dejó sin trabajo por espacio de varios años a numerosos actores. En respuesta a esto, Sonia Furio, la rebelde, se mostró muy molesta y en protesta, apenas terminó de grabar la novela, renunció a Televisa y no volvió a hacer telenovelas en Televisa hasta más de 4 años después. Esos 4 años que no hizo novela, se la pasó haciendo teatro. Y ya no como protagonista, sino en papeles de soporte secundarios. Así que a la actriz, que siempre fue solidaria con todos sus compañeros, le ofendió profundamente que se discriminara y se violentaran las libertades individuales de sus colegas. Había que hacerlo, dijo ella. Donde la Oliver guardó silencio y se mantuvo al margen varias actrices que discretamente habían sido de la misma orientación que Furio,
se apartaron del medio por un tiempo protestando por eso, como lo fueron Regina Torné, tratando de revertir el daño hecho. Una especie de boicot que muy poco se ha hablado, debido a que la prensa también tenía la orden de guardar silencio. Así que Sonia sería la cabeza de aquel boicot de no hacer novelas en protesta. Era una protesta en silencio y desconocida que casi nadie sabía el porqué. Lo único cierto es la carrera de nuestra protagonista de historia de hoy, Sonia Furio. Nunca jamás logró recuperarse del todo. Y al hacerse mayor se encontró que los papeles escaseaban, aunque en lugar de deprimirse buscó la manera de seguir vigente, trabajando más en teatro, dando clases de arte dramático y luego incorporándose a la primera oleada de actores que fueron a TV Azteca, donde apareció por última vez en el melodrama Con Toda el Alma, al lado de Andrés García y Gabriela Roel. El 1 de diciembre del 96, Sonia se iba de este mundo a los 59 años, a consecuencia de una neumonía, dejando su imagen en más de 50 películas, en la que consta su belleza y su carisma, pero sobre todo dejando un legado de honestidad, sin que le importara el precio que pagaría por ser sincera, en un tiempo en el que eso era prohibido. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.